TV. Amanecemos muy pendientes de saber cuál será el tamaño del ventilador de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, que de manera sorpresiva en las últimas horas, en una audiencia larguísima de más de 7 horas, dijo que va a colaborar con la justicia colombiana. Antes de eso, él había dicho que no aceptaba los cargos por 2 delitos que le está imputando la Fiscalía: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo del presidente comenzó una colaboración con la Fiscalía y ya dijo que delatará a cómplices involucrados en corrupción. Dijo que va a contarlo todo para obtener beneficios en esta investigación. Dijo que lo hace por su familia y por su bebé que está por nacer. Nicolás Petro busca un preacuerdo o un principio de oportunidad en lo que es un giro al caso destapado por su exesposa Daysuris Vázquez, quien comenzando este año había dado las primeras declaraciones de cómo se movía la plata en efectivo desde los bolsillos de Nicolás Petro. La Fiscalía destapó sus cartas. Antes de hablar de esa contabilidad extraña que logró llevar a cabo el fiscal Mario Burgos para detectar los delitos cometidos aparentemente por Nicolás Petro, las preguntas más importantes de todo este caso son las que tienen que ver sobre si Nicolás Petro eventualmente hablaría o no sobre si hubo o no ingresos de esos dineros que él obtenía irregularmente a la campaña de su padre, del presidente Gustavo Petro, en el año 2022. Preliminarmente, Daysuris Vázquez, según dijo el fiscal Mario Burgos en la audiencia de ayer, dijo que esa plata nunca llegó a la campaña Petro presidente, que esa plata la pedía Nicolás Petro supuestamente para la campaña, pero que al final quedaba en los bolsillos de él. La Fiscalía dice, por ejemplo, que estudió las declaraciones de renta de Nicolás Petro, de los pagos como diputado a la Asamblea del Atlántico, los extractos bancarios y las cuentas no dan. Por ejemplo, en el año 2022, los ingresos como diputado fueron de 280 millones de pesos, pero tuvo gastos reportados por 1.205 millones de pesos. Es decir, según la Fiscalía, hubo un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos. La pareja, que ya no lo es, de Nicolás Petro y de Daysuris Vázquez, pagó una mansión de 1.600 millones de pesos. Pagó en realidad el adelanto, 700 millones en efectivo, arriendos mensuales de 54 y 36 millones de pesos, y también compró un vehículo Mercedes-Benz de más de 200 millones de pesos que habría matriculado a nombre de un familiar de Daysuris Vázquez. El fiscal Mario Burgos fue muy duro. Dijo que la vida que llevaba Nicolás Petro era una vida de traqueto y dijo que no era otra cosa distinta que un estilo de vida de la clase media arribista, sin decirlo, pero utilizando una frase que recientemente había mencionado en uno de sus discursos el papá de Nicolás Petro, el presidente de la República, Gustavo Petro. En principio, ni Daysuris Vázquez ni Nicolás Petro aceptaron cargos, pero los dos terminaron aceptando que van a colaborar con la justicia. Él por el dinero injustificado en sus cuentas y gastos, y ella por ser la que manejaba esa plata, pero además porque habría espiado a Laura Ojeda, la nueva pareja de Nicolás Petro. Le habría insertado un software malicioso al teléfono móvil de Laura Ojeda para saber todos los movimientos y desde cuándo había iniciado la relación sentimental con Nicolás Petro. Aquí hay nombres muy pesados. Se habla del Turco Ilzaca, se habla del hombre Malboro, se habla de empresarios de Cúcuta y de Villavicencio que habrían sido los que dieron esa plata a Nicolás Petro, que ahora tendrá que contar absolutamente todo. Por ejemplo, si en todo el episodio tiene o no relación el ex embajador Armando Benedetti, si esto tiene o no relación con los 15.000 millones de pesos que dice Armando Benedetti habría originado él de manera aparentemente irregular para la financiación de la campaña Petro presidente en la costa Caribe en el año 2022. Todo se va a resolver mañana cuando la Fiscalía vuelva a la audiencia y diga sirve o no sirve la colaboración de Nicolás Petro. Bienvenidos. En segundos hablamos de otros temas, de los 12 decretos que a última hora expidió el gobierno para atender la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Crea un aporte al departamento por 1.000 pesos en las facturas de servicios públicos, en la factura de luz en particular para los colombianos de estratos 4, 5 y 6, pago obligatorio y por 6 meses, pago de 5.000 pesos mensuales para locales comerciales, y empresas industrial y comercial pagan un poquito más. Otro decreto ordena implementar los famosos CAPS como centro de atención primaria en salud, es decir, la reforma a la salud de Carolina Corcho, la reforma a la salud que defiende el gobierno, sería implementada en La Guajira con estos decretos de emergencia que se conocieron en las últimas horas. Se creará la Universidad de Guayú, se establece la
exención temporal del IVA para actividades turísticas en el departamento. Vamos a hablar en minutos también de los bloqueos en las vías de Colombia. Uno de ellos a propósito por parte de indígenas guayú en la troncal del Caribe, pero también en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja a la altura de Puerto Wilches y el bloqueo de la vía panamericana entre Popayán y Cali. Y no hay acción de ninguna autoridad para buscar que se superen estos bloqueos que ya empiezan a dejar millonarias pérdidas. Vamos a hablar de política, por supuesto, de la nueva derrota del gobierno del presidente Petro, de la nueva derrota para el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, con el nombramiento en la Comisión Primera del Senado de Germán Blanco, conservador, y no de Alexander López del Pacto Histórico, como presidente de la comisión más importante, la Comisión Primera Constitucional, por donde van a pasar todas las reformas profundas, gruesas. La ley de humanización carcelaria, por ejemplo, proyectos de sometimiento, pasan por ahí. Y el presidente de esa comisión hoy, en un golpe de mano que le da la independencia y la oposición al gobierno, está en cabeza de un conservador. Vamos a hablar del atentado en Puerto Rico Meta, donde murió Happy 4, un perro antiexplosivos, y hay otras 6 personas heridas. Vamos a hablar de la comisión que hoy instala el presidente Petro con el ELN para la participación de la sociedad civil en ese proceso de paz. Vamos a hablar del feminicidio de Roselvira Celi, que una década después genera una sentencia por parte de lo contencioso administrativo contra la Secretaría de Salud de Bogotá y en contra de la Fiscalía. Y vamos a hablar, ojo a esta noticia, del pico y placa en Bogotá. No va a cambiar de aquí a diciembre. No se preocupe, que se mantiene igual. Eso sí, prepárese porque el 22 de septiembre, seguramente es jueves, como lo dice la ordenanza, como lo dice el acuerdo, será el día sin carro y sin moto en la capital del país. Y muy pendientes de la selección Colombia femenina, que ya está en Perth para enfrentar mañana a Marruecos. El partido comienza a las 5 de la mañana. Aquí en Blue Radio tendremos señal desde las 4:30 con el equipo deportivo, con los ojos puestos en Linda Caicedo, que no entrenó, estuvo en una clínica de la ciudad de Perth sometiéndose a algunos exámenes médicos. Dice la federación que son de rutina, pero enciende alertas frente a su estado de salud. 6-8 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¿Su deseo es aceptar o no los cargos? Señor juez, no acepto los cargos. Señora Daizulis del Carmen Vázquez Cas, ¿acepta o no los cargos? No acepto los cargos, señor juez. La audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y su exesposa Daizulis Vázquez se reanudará mañana jueves 3 de agosto. Nicolás Petro buscará un preacuerdo o principio de oportunidad con la Fiscalía. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Por su parte, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, dijo lo siguiente. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en compañía de su equipo jurídico, se acercaron a la Fiscalía General de la Nación en aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción que son de conocimiento exclusivo del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la del senador Miguel Uribe Turbay. Este escándalo lo que está comprobando es que hubo un pacto para vender impunidad a costa de apoyo económico y político para la campaña presidencial. 12 decretos firmó el presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia social y económica en La Guajira. Uno buscará la exención del IVA para actividades turísticas y suspender el impuesto al consumo. También se empezarán a implementar los CAPS, los centros de atención primaria en salud, y habrá un cobro de 1.000 pesos adicionales en la factura de la luz para todos los colombianos de estratos 4, 5 y 6 y de 5.000 pesos para actividades industriales y comerciales, entre otras medidas. Nuevo revés para el gobierno nacional. Aunque esperaban elegir al senador del Pacto Histórico y expresidente del Congreso, Alexander López, como nueva cabeza de la Comisión Primera del Senado, al final los partidos independientes y de oposición decidieron votar por el senador conservador Germán Blanco. No lo vamos a hacer contra el gobierno, vamos a querer que el gobierno concerte y concilie con nosotros los proyectos que va a presentar, porque creemos que tenemos el derecho de hacer parte de los mismos. El ministro del Interior reconoció su derrota. Germán Blanco es una persona seria, no creemos que sea una amenaza para el debate parlamentario que vamos a hacer en la Comisión Primera del Senado. La bancada del Pacto Histórico citó a debate de control político a varios ministros del gobierno nacional para que presenten un informe de gestión y avances frente al programa del presidente Gustavo Petro.
El alcalde del municipio de La Playa de Belén, en la zona del Catatumbo, Ider Álvarez, presentó su renuncia ante el gobernador de Norte de Santander en las últimas horas. El mandatario tuvo que salir del país para proteger su integridad y la de su familia. Ya no era un solo grupo, ya eran diferentes grupos los cuales nos tenían a nosotros bajo extorsiones, bajo amenazas. Decidimos en las últimas horas salir del país, buscar un lugar donde protegernos y donde proteger a mi familia. Se instala el Comité de Participación de la Sociedad Civil en el proceso entre el gobierno y el ELN. La idea es que organizaciones, comunidades, víctimas, empresarios y otros sectores que quieran aportar en el proceso puedan llevar sus ideas a la mesa de diálogos. Y refiriéndose a la posibilidad de una financiación internacional para la guerrilla, el senador Iván Cepeda, negociador de la delegación del gobierno, sí es un asunto que puede aparecer y que seguramente deberemos tratar, pero con una condición: solamente ante la garantía de que se va a producir el paso del ELN de ser una organización armada a una organización que pueda estar en la vida civil. Un saldo de 6 personas heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer de 73 años, dejó la explosión de un artefacto que fue detonado cuando las autoridades verificaban un paquete sospechoso en el municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta. En los hechos perdió la vida un perro antiexplosivos. El general Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. El canino muere producto de la explosión. Igualmente resultan 5 personas adultas y un menor herido por esquilas de este artefacto explosivo. Joyfer Barreto, personero del municipio. Ya el segundo artefacto explosivo en menos de un mes acá en el municipio de Puerto Rico Meta. Al bloqueo que se registra en la carretera panamericana a la altura de Piendamó, en Cauca, se sumaron decenas de campesinos. Pues según lo manifestado por parte de los líderes indígenas, se esperaba la visita del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, junto al ministro de Vivienda y Agricultura, hasta que no existan a la mesa de negociación. Esta vía panamericana entre Popayán y Cali permanecerá bloqueada de manera indefinida. Este 1 de agosto se conoció un nuevo fallo condenatorio del Juzgado Administrativo de Bogotá por el feminicidio de Rosalvira Celis, hecho ocurrido en el año 2012. Esta providencia recae directamente sobre la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud Distrital. La demanda fue presentada por la familia de Rosalvira Celis en el 2014 y en ella se solicitaba declarar responsable a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud, al CRUE, la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional por los daños y perjuicios. Según la secretaria de Movilidad de Yanira Ávila, la velocidad en las principales vías de la capital del país ha mejorado en un 4,8% en lo corrido del año, y es por esto que la administración distrital decide entonces mantener la medida del pico y placa como se ha venido manejando desde enero de este año. Y un anuncio adicional que hace también la secretaria de Movilidad, y es que el próximo 22 de septiembre habrá nuevo día sin carro y sin moto en la capital del país. A pesar de tener 641 frentes de obra en la ciudad, hemos mejorado las velocidades en Bogotá. Logramos reducir la congestión en un 6,8%. Hoy mejoramos las condiciones de movilidad. Por tal razón, hemos decidido mantener la medida de pico y placa al cierre del 2020. 4 cargos enfrenta el expresidente Donald Trump, nuevos cargos de carácter federal, criminales por cuenta de lo que fue su responsabilidad, sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. Los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith: el primero es conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de la ciudadanía. En las últimas horas sorprendió que Linda Caicedo no estuvo en el entrenamiento de la Selección Colombia, ya que fue sometida a exámenes médicos. Según la Federación Colombiana de Fútbol, se trató de un procedimiento rutinario. Son más unos exámenes de prevención y desde la Federación nos confirmaron que todos salieron bien hasta el momento y que la jugadora se ha podido entrenar con total normalidad. Así que todo está bien con Linda Caicedo. Estás escuchando Blue Radio.